Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con la tercera estrategia. Hoy vamos a abordar la organización. Cada uno de nosotros que pertenecemos a un sistema, en este caso familiar, ya lo hemos mencionado con anterioridad, necesitamos prácticamente tener una adecuada organización. Es necesario identificar que la organización para establecer un orden en esa estructura. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos abordado con anterioridad. Pequeñito, rápido. La primera recomendación es tener un marco teórico que me permita prácticamente visualizar esa dinámica que se da dentro del hogar. Prácticamente también identificar con ello aquellas dificultades o problemas que se presentan y poderlos percibir a través de este modelo teórico, que es un modelo sistémico y que proponemos evolutivo. Hasta ahí creo que tenemos un punto de vista que debemos de considerarlo. Segundo, tener una verdad y tener verdad con respecto a qué, al tipo de familia en la cual pertenezco. Segundo, mi desarrollo de ciclo vital como persona, si realmente estoy cumpliendo como debo el aspecto del rol que vamos a profundizarlo el día de hoy y con ello considerar que tengo dentro de la jerarquía familiar cierto poder para hacer cambios. Y estos cambios prácticamente deben de estar dirigidos a desarrollarnos como seres humanos y a seguir desarrollando la familia también. Recordemos que es necesario ir poco a poco considerando esta particularidad. Entonces, tenemos la importancia de identificar el ciclo de vida, la importancia de la jerarquía y hoy la importancia de la organización. Entonces, hasta ahí tenemos una idea de lo que vamos a abordar el día de hoy, no sin antes también considerar lo que es para nosotros el rol. Hoy vamos a hablar sobre el rol como tal y aquí viene una reflexión que nosotros debemos de considerar como un punto de introducción. Tengo a Mafalda acá, y está la mamá de Mafalda, y me imagino que muchos de ustedes conocen ya a Mafalda. Entonces, Mafalda, bueno, hace prácticamente un monólogo muy bien, donde expresa, conocí el departamento de Libertad, es de chiquito, ajá, y conocí a la madre, trabaja a la madre, ajá, sí, es traductora de francés, ajá, responde la madre de Mafalda. Porque, claro, cuando se casó, no abandonó los estudios como hacen muchas. Se ve que tuvo más voluntad que haces. Creo que hasta ahí nosotros reflexionamos sobre la importancia de asumir un rol y asumirlo bien. Y muchas veces tenemos un rol y cambiamos a otro rol. Ustedes observan aquí una madre que antes, en este caso, era una mujer soltera y por las circunstancias, ya sea por convicción o por determinados hechos, tuvo que ser madre. Es interesante asumir nuestros roles y hasta aquí usted tiene un punto ya de reflexión, no para sentirnos culpables, sino para que cada uno de nosotros podamos con responsabilidad organizarnos. Y bien, cuando hablamos de la organización, estamos considerando la importancia primero de asumir el rol. ¿Pero qué es el rol? El rol es un rótulo que contiene una serie de funciones atribuidas al mismo. Hasta ahí tenemos una idea de pronto muy general, siendo el nombre del rol una palabra que sintetiza un conjunto de acciones esperadas y, por tanto, demandadas hacia el portador del rol. Hasta ahí podemos considerar que cada rol tiene sus funciones y que cada función tiene sus tareas. Voy a ejemplificar. Dentro de la familia, en este caso, para identificar a la familia nuclear, encuentro papá, mamá y los hijos. Sí, sí, escuchan ustedes, he mencionado papá, mamá e hijos. Cada uno tiene una etiqueta, papá, mamá e hijos. Cada una de esas etiquetas tiene funciones en sí y esas funciones deben de cumplirse con determinadas tareas. Voy a ejemplificar en el caso del padre. El padre tiene su rol, pero también tiene dentro de ellos funciones. Dentro de las funciones como padre es proveer de alimentos para su hijo, planificar u organizar el desarrollo de su hijo o de su hija, establecer normas para ser respetadas, en este caso por los hijos, dentro de la dinámica de convivencia. Todas esas funciones se van prácticamente estableciendo por medio de las tareas. Yo voy a ubicar una. Bueno, el establecer las normas. Para establecer las normas, como padre, es necesario, lo sabemos,
tener un diálogo, en este caso papá y mamá. Entonces, yo ubico una de esas funciones y comienzo con las tareas. Dialogar previamente con mi esposa para establecer un día y realizar las normas. Eso como tarea. Dos, reunirme para poder realizar las normas. Otra de las tareas, diseñar o realizar las normas. Otra de las tareas, consensuar las normas. Otra de las tareas, divulgar las normas a los integrantes de la familia para las cuales están dirigidas. Esta particularidad es lo que necesitamos ya el día de hoy irlas ordenando, pero también algo muy importante, irlas asumiendo. Es necesario que usted se identifique si es padre, poderse asumir como padre y no como hijo, en este caso de su hijo. ¿Es necesario esto identificarlo? Por supuesto, porque nosotros somos padres de nuestros hijos, no somos amigos, no somos compañeros de nuestros hijos y tampoco somos hijos de nuestros hijos. Con mucha claridad eso y los pongo de la siguiente forma con otro ejemplo. Aquella madre que expresa que es amiga o debe de ser amiga de su hija, lo que están ubicándose en un plano jerárquico de igualdad, donde no debemos de considerar al respecto de ello, porque la madre tiene siempre un nivel jerárquico superior con respecto hacia su hija. Y al ubicarse como amiga, la hija la va a tratar también como amiga. Y por favor, ahí se generan ciertas dificultades en el grado de autoridad. La madre debe de asumirse con su rol de madre, que tenga ciertas acciones como amigas, no significa que sea amiga. Por eso es importante tener mayor claridad con respecto al rol. Y si de pronto ha dejado ese rol, asúmalo. Asuma su rol de padre, asuma su rol de madre. Y si hay un hijo que está escuchando, pues asuma su rol de hijo. Hasta ahí nosotros debemos considerarlo porque sigo ejemplificando. ¿Qué pasa si la madre observa a su hija o le da el rol de amiga en vez de hija? Posiblemente le va a contar cosas íntimas en la relación con su esposo a la hija, entre comillas, amiga, y lo que la convertiría es prácticamente ya no en hija, ya no en amiga, sino en una terapeuta. Y pregunto, ¿la hija está formada como terapeuta para darle atención sobre la problemática que vive la madre en el sistema conyugal? Bueno, por coincidencia puede que sí, pero no es prácticamente el rol de la hija con respecto a la madre, ser la terapeuta. Y hasta ahí creo que debemos ir poco a poco diferenciando que esto que parece tan sencillo también se pueden establecer determinadas dificultades y con ellos grandes problemas. Bueno, a ustedes ya les he dado las recomendaciones, solo recuérdelo. Si usted tiene ya interrogantes previamente, no dude, ahí están los números de teléfono, comuníquense con nosotros. Bueno, ya hemos mencionado con respecto a la reflexión de Mafalda y la madre. Bien, entonces ya tenemos previsto que dentro de la estructura familiar es importante definir los roles y con ellos las funciones. Creo que ya tenemos mayor claridad en este sistema humano. Recuerden que el sistema humano son, en este caso, grupo de personas, mínimo dos. Pero eso ya habíamos mencionado que, por ejemplo, en ese sistema, yo he mencionado el sistema conyugal como ejemplo, he mencionado el sistema parental, que es mínimo son dos. Hasta ahí ustedes ya van a ir poco a poco observando para usted realizar determinada reorganización. ¿Qué significa la reorganización? Una vez que usted ya asumió su rol, si lo tenía distorsionado, pues ya le va a tocar reorganizarlo. Y justamente cuando usted lo reorganiza, lo demás se va reorganizando poco a poco. Entonces, ¿quiénes prácticamente establecen los roles? Realmente los roles están dados por los integrantes del sistema. Por ejemplo, en el caso de los hijos, si llega un nuevo integrante a la familia, en este caso, la mujer concibe un hijo, al nacer lo convierte
en padre y a ella en madre en forma, en este caso, valga aquí un punto reflexional, formal, formal. Alguien mencionaba, y cuando está en la vida intrauterina, el niño o la niña, ellos no son padre o madre. Sí, efectivamente. En el momento de la concepción ya se convierten en papá y mamá. Pero no vamos a entrar tanto en ese dilema, pero sí es importante considerarlo más adelante. ¿Por qué? Porque justamente el niño tiene que nutrirse, tiene que tener un buen clima, un buen ambiente, la madre tiene que tener estabilidad, tiene que tener seguridad, que ello puede darle y debe darle el padre. Hasta ahí creo que sí es necesario considerarlo. Por lo tanto, ya sabemos que es necesario que los roles que están establecidos, las funciones deben de ir poco a poco realizándose con detenimiento para que se vaya complementando justamente el objetivo que es el desarrollo del niño o la niña, en este caso, hasta lograr el grado de la independencia. Algo importante dentro de los roles es que cada rol debe de buscar también su objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo del padre y de la madre? Lo pongo ahí en forma igual con relación a su hijo o a su hija. Es que el hijo o la hija logre su grado de independencia y de emancipación de la forma más saludable. Entonces, uno de los objetivos es que los padres logren de la mejor forma la independencia de sus hijos o de sus hijas, hasta lograr la emancipación en forma saludable. Consideremos que cada rol tiene al fin objetivos. Hasta ahí creo que tenemos ya la idea. Avanzamos y mencionamos que sí, cada cultura es diferente y la cultura prácticamente hace que estas funciones sean un poco cambiantes. Las funciones más los roles quedan. Por ejemplo, el rol de papá, el rol de mamá y sus funciones. Por ejemplo, voy a mencionar en algo este, importante aquí solamente para considerarlo, no para generar controversia, sino que para ejemplificar. De pronto el papá no cocina, no lava los platos, es una función netamente de mamá. Y viceversa, muy bien, el papá también puede tener funciones propias de él, muy bien, que no lo hace la mamá. Por ejemplo, el padre sale a trabajar, trae el dinero para poder comprar los alimentos o los recursos que se necesitan en el diario vivir. Aspecto que no hace la madre, porque dentro de su función prácticamente es alimentar a sus hijos, permanecer dentro del hogar para el cuidado de sus hijos y asegurarse de su pleno desarrollo. Esto no significaría que son más o que son menos. Si ustedes observan nuevamente, he ubicado en forma jerárquica a papá y a mamá en el mismo nivel, en una forma simétrica de igualdad en el nivel jerárquico. Entonces, ¿podemos identificar que las funciones pueden diferir en los roles? Sí. ¿Es propio de culturas? Sí. Es necesario considerar también cuál es la cultura dentro de su familia, porque independientemente de los países, en las familias hay determinadas culturas también. Y yo menciono que las culturas son formas de cómo se realizan las cosas de forma habitual. Hasta ahí nosotros tenemos una idea de que esa cultura sí puede ser en relación al país, a la comunidad donde nos encontramos, pero también puede ser algo propio de las familias que se han dado por tradiciones y se genera el proceso cultural. Entonces, creemos la importancia aquí ya no solamente de observar el sistema de la familia nuclear, sino también observar la familia del sistema de origen. Hasta ahí ustedes van observando que es necesario identificar que este sistema de la familia nuclear es un sistema abierto, donde entra información de otros sistemas. Y bueno, yo había mencionado algo con respecto que vamos a ir poco a poco relacionándolo con el trabajo. Dentro del trabajo, las personas que están ahora dentro de alguna organización laboral cumpliendo una actividad, también identifican que hay determinados roles. Es más, cuando nosotros nos contratan, nos ponen justamente en el contrato una etiqueta
o decirlo así, un rol con determinadas funciones y con determinadas tareas con las cuales nosotros debemos de cumplir en base a nuestro desempeño para cumplir determinadas metas previstas, ya sea en forma semanal o diarias o en forma mensual o anual. Eso está dentro de las organizaciones en base al cargo que desempeña. Lo mismo debemos de realizar nosotros dentro del sistema familiar. Establecer prácticamente también objetivos para los roles, que ya lo había comunicado previamente, considerar las metas, es decir, darle fecha, día y hora y la cantidad prácticamente esperada del desempeño en forma cuantitativa o en forma cualitativa, para que no tengamos una complicación al momento de evaluar el logro del objetivo o el logro de la meta. Esto es muy interesante porque dentro de las organizaciones laborales esto se da y se ha venido dando por años. Y yo he considerado la importancia de la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Por eso observamos que cómo vamos a trabajar con respecto a los roles es observando la estructura justamente de los mismos, es decir, el rol como una etiqueta que establece determinados conjuntos de funciones y observen que eso se da en los dos roles mencionados en las dos organizaciones o en los dos contextos, ¿no? En el contexto familiar y el contexto laboral. Y cada función también tiene determinadas tareas. Sí, observo esto como familias porque hay diversos tipos de familias. Eso lo tenemos, pero que claridad de familias reorganizadas y necesitamos considerar que estas familias necesitan prácticamente asumir sus roles y con ello, como lo habíamos mencionado ya con anterioridad, establecer determinadas reglas, que es lo que posteriormente vamos a revisar. Y ustedes encuentran aquí un cuadro de doble entrada donde observamos determinados tipos de roles de otras personas que nos facultan para poder tener nuestro rol. Ya lo habíamos mencionado, pero de pronto puede ser complejo lo que voy a mencionar aquí con relación a Dios. No es el tema, no soy profesional en esa área, no, solamente quiero considerar aquellos recursos que los seres humanos poseemos y nos permiten avanzar en nuestro proceso como humanos y en nuestro proceso también de desarrollo, cumpliendo determinado tipo de rol. Bien. Observen ustedes que he ubicado aquí, por ejemplo, Dios, un ser sobrenatural en el cual nosotros nos ubicamos con un rol que es de hijos espirituales para aquellos que consideramos que Dios es un padre. Pero no voy a entrar en ese tema, como lo había mencionado. Cuando me caso, mi esposa tiene el rol de esposa y yo me convierto en esposo. Ese es mi rol. Muy bien, cuando tengo mis hijos, mi rol en este caso es de padre. Y como yo tengo un padre biológico, mi rol es de hijo. Y también tengo hermanos. Entonces, cuando veo en los otros un hermano, yo también me convierto en hermano. Y así ustedes observen que cuando el otro es amigo, pues mi rol es de amigo. Cuando el otro es compañero, mi rol es de compañero. Cuando tengo prácticamente dentro de mi comunidad donde habito conocidos, mi rol es de vecino. Cuando trabajo, yo tengo una persona superior, por lo tanto es un jefe, y lo que me ubica a mí en el rol de subordinado. Es necesario considerar que cada uno de los roles, ya lo había mencionado, tiene funciones, y esas funciones tienen justamente tareas. Vamos a buscar el ejemplo del hijo. El hijo tiene funciones asignadas por papá y funciones asignadas por mamá. Observen ahí, yo lo había comentado con anterioridad, los dos deberían de ponerse de acuerdo para que las funciones del hijo estén definidas, sean claras y sean comunicadas al hijo para que él las ejecute. Bueno, ese hijo posteriormente también va a un centro educativo. Esto es interesante, porque ya en el centro educativo ya no es hijo, sino es estudiante. Y la persona que lo forma la convierten en una maestra.
Bien, creo que no hay complicaciones hasta ahí, creo que está claro. Y para la revisión de las diapositivas que usted la está realizando, encontramos prácticamente ejemplos en el sistema educativo. Vamos a abordar un poquito en el sistema educativo. En el sistema educativo nosotros podemos identificar que cada uno de los estudiantes en sí, muy bien, debe asumir su rol. ¿Cuál? El de estudiante. Cada rol tiene pues sus funciones, ya lo había establecido. Y al no cumplir su rol, muchos van a presentar determinadas conductas que pueden ser consideradas como disruptivas. Y dentro de esas conductas está el no permanecer quieto, el no terminar la tarea, el estar distraído, el golpear, entre otras más, que no son exclusivas del centro educativo, también se presentan dentro de la familia, en este caso familia nuclear. Por eso es importante tener verdad sobre la situación o la particularidad para tener la orientación de vida en el momento oportuno. Algo que vamos a abordar en este momento y que nos hace reflexionar más falta, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Una vez que se han establecido las normas a los hijos, que es una norma en todo caso, una norma es como una ley de Estado, en las cuales papá y mamá deben de crearla y ponerla, en este caso, para que sea ejecutada por los hijos. A eso estoy haciendo relación en este momento. ¿Cuál es la finalidad en este caso? Es para generar bienestar en lugar de problemas. Nosotros hemos considerado que en las familias a veces no hay normas y no hay consecuencias. Es decir, muchas veces vivimos en un lugar tan caótico donde no hay un horario de despertarse, un horario de dormir, no hay ciertos aspectos de respeto, por ejemplo, eh, preservar los alimentos de las demás personas sin, cogerlos sin permiso. Bien, avanzando. Entonces, he observado que, por ejemplo, en las familias muchas veces no hay normas y no hay consecuencias. Otro aspecto es que sí hay normas, pero no hay consecuencias. Eso es bien complejo porque ahí es donde las madres pasan hablando, 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 y los chicos, de una otra manera, no siguen determinadas normas porque saben que no hay consecuencias, entonces continúan como siguen, porque no hay las consecuencias. Otra de la particularidad es que existen normas, pero sí existen consecuencias. ¿A qué me refiero en este caso? Hay muchas veces que cuando no se cumplen las normas, los padres los gritan o los golpean, o bueno, existe cualquier tipo de maltrato. Por eso he observado que hay consecuencias negativas. En otros de los casos, hay formas estratégicas y muy interesantes para que las consecuencias lleven nuevamente al cumplimiento de la norma. Es decir, como acabo de mencionar en la última parte acá, en el hogar hay normas y también hay consecuencias, pero consecuencias positivas. Bien. Creo que ya tenemos prácticamente otra parte para identificar la verdad dentro de nuestra familia. En nuestra familia hay normas y hay consecuencias, sería el interrogante. Bueno, hasta aquí nosotros ya tenemos una idea, pero seguramente hay que tener esa gran interrogante. ¿Qué son consecuencias? En este caso, las consecuencias se plantean como sentencias dictadas por los padres, con el propósito de hacer que los hijos cumplan las normas y en el caso que la violen vuelvan a tener el propósito de que los hijos se acomoden a la norma. Un ejemplo de ello es que los hijos tienen que acostarse a determinada hora. Un ejemplo, 9 de la noche. Si no lo hacen, nosotros esto lo vamos a considerar con una particularidad. Nosotros decimos, vamos a darle un nuevo significado al no acostarse en la hora adecuada. Es decir, mi hijo no lo va a poner como malcriado, no lo va a poner como irrespetuoso, lo va a poner como que mi hijo tiene mucha energía. Y como tiene mucha energía, le voy a establecer una consecuencia que es que realice actividades o tareas de aquella asignatura donde tiene mayor complejidad. Esto como consecuencia. Por eso es interesante que las consecuencias generen prácticamente mayor integración y no se dañe el vínculo entre padre o madre. Esto menciona porque aquí poco a poco los vamos llevando al cumplimiento de la norma sin agredirlos o maltratarlos. Creo que hasta ahí tenemos una idea y recuerdo, las consecuencias no son sinónimo de castigo.
Desde la perspectiva del modelo conductual, estas serían a la vez reforzadores y castigos. Si el hijo cumple con las normas, entonces las consecuencias serían sus reforzadores, porque continuará disfrutando de todos sus privilegios como hijo. Pero si decide violar la norma, entonces las consecuencias se convierten en su castigo, debido a que pierde los privilegios de hijos al irrespetar la norma. Creo que esto ya lo tienen claro y sería interesante que usted considere si dentro de su hogar hay normas y si no, pues ya es el momento de irlas estableciendo. Ya saben que deben de ponerse de acuerdo papá y mamá. Aún así que estén divorciados, es importante que ambos se pongan de acuerdo. Un ejemplo de ellos es ordenar su cuarto cada sábado en la mañana. Observe que le he ubicado ahí día y en mi caso también era necesario hasta ubicarle horario, pero esto para cuestiones didácticas nada más. Lavar los platos al ingerir los alimentos los días lunes, miércoles y viernes. Realizar la tarea de matemática completa, en este caso de lunes a viernes. La tarea completa. Muy bien, porque muchos dejan las tareas a medias. Observar televisión 1 hora diaria. Llegar antes de las 6 p.m. sin ingerir alcohol. Bueno, estos son para los más grandecitos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El ordenar su cuarto cada sábado en la mañana tiene varias tareas. En este caso, la madre también tiene su tarea, es de ubicarle un horario. En este caso, también considerar que debe establecer las consecuencias. Creo que hasta ahí tenemos una idea que cada una de las tareas, igual que las funciones, igual que el rol, tenemos que establecerle metas. Las metas son muy importantes al momento de establecer una tarea, porque al fin y al cabo lo que queremos lograr en la mayoría de nuestros hijos o nuestras hijas es la independencia. Independencia y poco a poco que vayan asumiendo también las consecuencias de las decisiones. Bien, ustedes pueden observar aquí ya las recomendaciones, no sin antes también comentarles que la Fundación Hogar al Rescate le da la oportunidad a usted a través de este curso de que tengan algunas herramientas y nosotros le llamamos estrategias para el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas y también del sistema familiar. Recuerden, si necesita algún tipo de atención psicológica, consultar con los profesionales de nuestra fundación, puede realizarlo. También tenemos determinadas publicaciones. El día de hoy lo que hemos observado prácticamente es el aspecto del libro que está justamente presentado ahí, que es la llave del cambio, junto con el terapeuta en casa. Hay información para establecer las normas y también las consecuencias. Le agradecemos y continúen ustedes en el desarrollo de este curso. Que tengan un excelente día a disfrutar también de este maravilloso mes.